amigos, nos encontramos en la editorial Suma Letras Antillanas, El Sexto Sol, con J.L. Murra. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Sexto Sol, la presencia esta tarde. Platícanos un poco al respecto acerca de esta obra. Bueno, hablando sobre la trama en concreto, El Sexto Sol habla sobre un fenómeno que había sido predicho por los mayas desde hace muchos siglos. Esto es el nacimiento de una nueva era que ellos interpretaban como un movimiento evolutivo en el Sol. Para hablar bien del contexto de la novela, quisiera mencionarles que el 5 de febrero de este año apareció un artículo en el Periódico Universal de México que alertaba sobre un posible movimiento en el eje terrestre de seguir el calentamiento de los polos. Este movimiento brusco del eje terrestre podría causar un cataclismo de proporciones épicas porque generaría un cambio en el movimiento de rotación de la Tierra y podría levantar un tsunami de cientos de metros de altura. Entonces, en este contexto real, temido por la ciencia de hoy en día, es donde se desarrolla la novela. Faltan 366 días para el 21 de diciembre del 2012 y el Sol despierta a un nuevo ciclo evolutivo. Lanza una llamarada solar que interrumpe las comunicaciones globales y que también deja sin electricidad a la parte norte de todo el planeta. Entonces, un grupo de científicos de la NASA, que son personajes de la novela, se da cuenta de que aparece una radiación desconocida en la península de Yucatán y temen que esté debilitando el campo electromagnético terrestre. Entonces ellos viajan a la península de Yucatán para descubrir este fenómeno y las consecuencias que puede tener. Y ahí descubren que existe un conocimiento oculto dentro de las edificaciones de la cultura maya y ellos empiezan a sufrir trastornos en sus ciclos de sueño. Empiezan a despertar a otras realidades a través del sueño y bueno, así es como comienza la novela. También la trama analiza, hay dos fuerzas en conflicto, que son las fuerzas que están tratando de permitir la continuidad de la humanidad a través de un cambio en la manera en que nosotros consumimos energía. Pero hay otras fuerzas personificadas en la novela por medio de una corporación petrolera que lo que están tratando es de mantener su dominio sobre toda la humanidad. Y dentro de este dominio ellos ya calcularon los daños que va a causar el calentamiento global y trazan un plan de reordenamiento social hacia una sociedad más radical, una sociedad en donde ya no existe la democracia y en donde ellos son poseedores de todos los recursos y la energía. Entonces este líder de esa corporación planea toda una trama de intriga para hacerse con el ejército más poderoso del mundo y forzar a la humanidad a continuar con esta forma de vida, ¿no? De consumo. ¿En dónde situamos estos personajes, el marco? ¿En dónde los estamos situando? Bueno, tenemos dos tramas que transcurren de forma paralela en diferentes tiempos. La primera es la caída de nuestro orden social a la llegada del amanecer estelar en el 2012, y la otra habla sobre una civilización antigua que nosotros los investigadores pensamos fue la madre de todas estas civilizaciones que desarrollaron la tecnología piramidal, como fueron los mayas, los teotihuacanos y los egipcios. Esta trama habla sobre el continente perdido de la Atlántida y de cómo sufre una catástrofe natural también debido a estos ciclos planetarios. Sobre los personajes, sobre estos protagonistas y antagonistas, ¿qué podríamos encontrar en ellos? Vamos a ampliar un poquito al respecto sobre... Bueno, sí, la novela tiene más personajes dentro de todo su trama. Se analiza mucho las emociones y los sentimientos de diferentes personajes, ¿no? En este caso hay una adolescente, ella es hija de uno de los investigadores de un campamento arqueológico donde se sitúan este personal de la NASA. Y bueno, ella sufre un accidente ahí durante esta tormenta magnética que produce el Sol. Ella se encuentra en la playa y se pierde dentro de la tormenta y la encuentran después de 2 días. Entonces, después de que la encuentran, ella relata que ha tenido una experiencia que no puede explicar porque dentro de su experiencia ella se mantuvo soñando, pero este sueño se realizó de manera lúcida. O sea, ella sabía que estaba soñando y que estaba
fuera de su cuerpo físico. Entonces relata ella cómo viaja a través de otras realidades, a través del sueño, y así es como la trama se va juntando para explicar cuál era el conocimiento real de los mayas, qué era lo que ellos estaban buscando al fabricar esa tecnología y al dibujar todas esas formas antropomórficas que dejaron en sus templos. Empieza a explicar, el libro explica a fondo por qué hacían ellos esto, por qué eran una sociedad tan diferente a la nuestra. En el caso de muchos lectores ya están buscando mucho realidad, ¿no? Sobre todo en este tema, ¿no?, que está cercano del 2012. Sí. ¿El libro tiene investigación real o se basa todo en ficción? No, el libro está basado completamente en datos reales. Como te mencioné en un principio, este artículo de la Universidad de Oregon que apareció en el periódico Universal fue publicado en la revista Science. Y bueno, todos los datos que se encuentran en el libro referentes al calentamiento global parten de revistas científicas, de la National Geographic y de, bueno, documentales de la BBC de Londres, que tenemos accesibles en nuestra página de internet, para que la gente esté enterada de bueno, los mayores avances en cuestión de investigación. ¿Cuál es la página? Bueno, la página es el Sexto Sol, www.elsextosol.com.mx. Ahí también encontramos un glosario de términos, porque se trata también de una novela científica. Entonces tiene mucha terminología en referencia al Sol, al electromagnetismo, a cómo funcionan estos ciclos planetarios, y mucha terminología prehispánica también sobre los modos de conteo de los mayas y cómo ellos entendían también la cosmología del universo. Entonces todo lo pueden encontrar ahí. Sitúan el punto y la NASA, podríamos hablar. Bueno, lo que pasa es que dentro de la novela se habla sobre el verdadero contexto social en que se desarrollaba la vida de los mayas. Este contexto social era chamánico. Ellos estudiaban una esfera de conocimiento que ahora la ciencia digamos, no ha permitido su estudio porque existe un tabú muy grande en relación a estos temas. Los mayas, así como los mexicas y otras culturas prehispánicas, eran expertos en el uso de las plantas psicotrópicas para realizar sus rituales. Y dentro de esos rituales, ellos afirmaban, como los chamanes de hoy en día, que eran capaces de expandir su conciencia y de abandonar su cuerpo y de viajar a otras realidades. Entonces, bueno, la ciencia actual se ha negado la oportunidad de descubrir a fondo qué hay de cierto o digamos qué tipo de conocimiento se encuentra oculto. Y bueno, pues esto definitivamente es lamentable porque la misión de la ciencia es explorar, es buscar la verdad en donde quiera que esté, ¿no? No puede tener prejuicios hacia ningún tipo de conocimiento. Y esta postura que tenemos hoy en día, pues nos deja en la misma situación en la que se desarrolló la Edad Media, cuando el ser humano tenía miedo de abrir el cuerpo humano. Y entonces no sabía las causas de la muerte. A la gente se le enterraba sin saber por qué había fallecido. Y bueno, fue hasta que se venció este tabú que se logró comprender cómo funcionaba el cuerpo humano. Y al vencer este tabú se dio nacimiento a una nueva ciencia que ahora conocemos como medicina moderna. Situando el libro y el aspecto, ¿cuánto tiempo llevó el elaborarlo? Si se hicieron visitas al lugar, ¿dónde se escribió? Uh-huh. Sí, mira, bueno, yo tengo 24 años practicando con la etnia de los huicholes, los rituales chamánicos. Estos rituales en esencia son idénticos a los rituales que realizaban la cultura maya y la cultura mexica. Después de 24 años, bueno, el libro para realizarlo tiene un trabajo más o menos de 2 décadas. Obviamente lo escribí en menos tiempo, pero toda la investigación que se encuentra aquí fue también en gran parte revisada por el Instituto de Matemáticas Aplicadas. Yo logré un desciframiento hace un año sobre el origen del Tzolk'in maya. Es un calendario de 260 días. Y ahí fue cuando me di cuenta que ellos tenían un conocimiento muy complejo acerca del funcionamiento del sol. Inclusive la piedra que nosotros conocemos como calendario azteca, su nombre correcto es la piedra del sol. Y en náhuatl se llama Olintonatiuh, que quiere decir el movimiento eterno del sol. Entonces, como te digo, todos los datos que vienen en la novela son reales.